Comenzamos a resolver ejercicios y problemas de tablas y gráficos estadísticos, como tenéis aquí. Vamos a ver algunos conceptos previos. En todo procedimiento, como ya sabéis, en todo procedimiento para analizar una muestra estadística, pues vamos a seguir una serie de pasos que son los siguientes. Primero, recogemos datos, como estáis viendo aquí. El segundo es ordenar esos datos normalmente de forma creciente. Después hacemos un recuento de frecuencias, contamos los datos para ver cuáles se repiten más y cuáles se repiten menos. El cuarto paso es agrupar los datos si es necesario. Hay veces que no son necesarios agruparlos, pero cuando los datos son muchísimos, pues necesitamos agruparlos en intervalos. El quinto paso es construir las tablas de frecuencias. Ahora repasaremos lo que son los tipos de frecuencias que tenemos en las tablas. El 6 sería la representación gráfica, tanto en diagramas de barras como de sectores. El 7, que sería el tema siguiente, sería el cálculo de parámetros. Y podemos distinguir dos grandes bloques de parámetros: las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Y por último, pues en todo estudio estadístico lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones. Repasamos brevemente todos los ítems que aparecen en nuestra tabla de frecuencias. Recordamos que la frecuencia absoluta la representamos con f minúscula sub i de cualquier valor. Normalmente estamos hablando de caracteres estadísticos cuantitativos, lo representamos siempre con la x sub i, y es el número de veces que se repite dicho valor. La frecuencia absoluta acumulada, que se representa con f mayúscula sub i, pues es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al que estamos midiendo. Normalmente, si yo tuviera que escribir la fórmula, pues sería ir sumando la frecuencia absoluta de cada uno de los valores. Vamos a poner primero el 1, luego el 2, y así sucesivamente hasta llegar al valor en el que estamos calculándola, f sub i. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se representa normalmente con una h minúscula sub i, y es el cociente entre la frecuencia absoluta de ese valor y el número total de datos, que se suele representar con una n mayúscula. Es decir, sería el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada es muy parecida a la absoluta, salvo que lo que vamos acumulando es las frecuencias relativas, es decir, la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales al valor en el que estamos. Y la columna del tanto por ciento, pues simplemente es multiplicar por 100 cada uno de los valores que tenemos de frecuencia relativa. Vamos con un ejemplo para ver cómo se construyen nuestras tablas de frecuencias. Un profesor tiene anotadas en su cuaderno las notas de dos grupos de alumnos. Construir la tabla de frecuencias con los siguientes datos. Aquí tenemos los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. Y lo colocamos en orden creciente. Como son notas, no hay duda de que el más pequeño es un 1, y así en orden creciente hasta llegar al 10. Lo vamos colocando en la columna que encabeza el x sub i. El x sub i es la variable estadística, que normalmente se representa así cuando son variables estadísticas cuantitativas, y aquí vamos a poner recuento, aquí las frecuencias, vamos a poner que esta es la frecuencia, como ya sabemos, frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que aparece uno de los valores de la variable. Siempre se representa con una f minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, que se representa con una f mayúscula. Luego la frecuencia relativa, que se representa con una h minúscula, como estáis viendo en la imagen. Después la frecuencia relativa acumulada, que sería exactamente igual pero con una h mayúscula, es lo normal. Y la columna de porcentajes, que va a ser multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Y ahora pues vamos contando. Es lo que llamamos el recuento, así que vamos a ir viendo dónde están los unos. Llevo 2, 3, 4 y vamos colocando 4
palitos y ponemos 4 en la frecuencia absoluta. Vamos con el 2, aquí tenemos 1, 2, 3, no sé si hay más por ahí, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos contando cuántos valores tenemos repetidos de cada una de nuestra variable. Contamos los 3 que hay, me parece que falta por ahí alguno. Ahí teníamos el otro, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. 8 de frecuencia absoluta. Ahora vamos con el 4, vamos contando los 4 y así vamos rellenando toda la tabla. Vamos a pasar rápidamente, porque esto es simplemente ir contando, ir colocándolos. Bien, ya los tenemos. Ahora sumamos la columna de la frecuencia absoluta y nos tiene que dar el número de datos, que son 50. Si contamos los datos que no teníamos en el problema, pues había 50. Y eso es la n, el número de datos. Ahora vamos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada. El primero es 4, 5 y 4, 9, 9 y 8, 17, 17 y 4, 21, 21 y 4, 25, 25 y 12, 37 y 1, 38, 44, 44 y 3, 47, 47 y 3, 50. Y tiene que coincidir el último valor con el total del número de datos, si no lo tendríamos mal. En la frecuencia relativa, pues es la frecuencia absoluta partido del número de datos, es decir, cogemos la calculadora y vamos haciendo este tipo de operaciones. La columna de la frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta por el número de datos. Aquí tenemos la fórmula, cada una de las frecuencias absolutas las dividimos por n. Cogemos la calculadora y vamos dividiendo. Vamos a hacer el primero para que veáis cómo lo hago. Es 4, que es la frecuencia absoluta, partido de 50. Esto nos da un valor de 0,08 y lo colocamos en su casilla, 0,08. La segunda sería 5 partido de 50. 5 partido de 50 es igual a 0,1. Así que lo colocamos en su lugar. Y así sucesivamente con el resto de los datos. Vamos a ir rápido en rellenar esto. Y una vez que hemos completado la columna de la frecuencia relativa, pues sumamos y nos tiene que dar 1. Si no nos diera 1 es que lo tenemos mal. La frecuencia relativa acumulada es un procedimiento muy parecido al que hemos visto con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos sumando 0,08 más 1, 0,018 y así sucesivamente con el resto de los datos de la variable. Cuando sumamos esta columna, el último dato nos tiene que coincidir con la suma de las frecuencias relativas de la columna anterior. Si no, pues tendríamos mal hecho el procedimiento. Voy a señalarlo aquí, que el último de las acumuladas tiene que ser igual al número de datos y el último de las acumuladas relativas tiene que ser igual a la suma de las columnas de las frecuencias relativas. Ahora vamos a multiplicar por 100 la columna de las frecuencias relativas. Si multiplicamos por 100 tenemos un 8%, multiplicamos por 100 el segundo valor, el 10%, y así sucesivamente con todos los demás valores para calcular la columna del tanto por ciento. 8%, 24%, el 2%, 12%, 6%,
y 6%. La suma nos tiene que dar 100, si no, pues tendríamos mal hecho el procedimiento. Y con esto tenemos completada nuestra tabla de frecuencias en este problema.